bueno, estoy en otro lugar, ya voy a salir, me voy a enquistar. Listo, entonces tengo las dos señales. Porque una expresión competitiva. Vamos a ver un poquito de eso. Pero generalmente se conviven muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, la dosis infecciosa es actividad que es alrededor de microquistes. ¿Cómo? Micrófono. Así. Mejor. Listo. Entonces, la dosis infecciosa suele ser alrededor de microquistes. Es lo que nos decía Alejandro Felipe. Entonces, entra el quiste maduro de 4 centímetros. Bien. ¿Por qué? Por ingestión de alimentos o aguas contaminadas. ¿Con qué? Bacteria fecal. Con popó. Listo. Es muy raro que pase, es muy común. ¿Listo? Es muy común. O sea, ustedes salen de acá a la facultad, por aquí o por allá, y siempre van a encontrar un poco al sol. Esto es súper normal. Bien, entonces tenemos. Entra el quiste maduro. Bien, una vez en el intestino empieza el proceso de esquistación o de desenquistamiento. ¿Listo? El trombozoito pasa al intestino grueso y el intestino grueso se divide por fisión binaria. Bien, de ahí, mientras viaja por el intestino grueso, sensa el cambio en el ambiente y empieza el proceso de enquistación, se convierte en quiste maduro que va madurando hasta que tengo el quiste con los 4 núcleos que sale en la materia fecal y contamina de nuevo el ambiente, contamina de nuevo las aguas. ¿Y qué sucede? Se repite el ciclo. En otros casos, según la cepa que tenga de la virulenta que tenga esta cepa de Entamerone, los trombozoitos pueden llegar inclusive a invadir la mucosa intestinal y generar una invasión. ¿Listo? Ya vamos a hablar. ¿Hasta aquí alguna pregunta de esto? Vamos a hablar entonces de esto, con un poquito de detalle. Ahí vemos todo, ¿sí o no? Entonces, vamos a verlo aquí, mientras yo te lo voy contando, y esto vamos a verlo en la diapositiva, para reafianzarlo. ¿Les parece? Sí. Entonces, como tengo que escribir, no puedo usar el micrófono. Entonces, ¿estamos a dónde? Listo. En el colon ascendente. Primero que eso. Listo. Pero en el dibujo del colon. Estamos en el colon ascendente. Aquí estamos. Entonces tenemos que en este colon vamos a tener que nuestro epitelio intestinal. ¿Y esto qué va a hacer? Son colonocitos, ¿cierto? Como los colonocitos van a estar en el epitelio, ustedes bien saben que están juntos de manera muy estrecha por un montón de uniones. Uniones fuertes, desmosomas, uniones gamma. Entonces están súper juntos. ¿Listo? Y es una monocapa. Ese epitelio es una monocapa. Ya aquí debajo que tengo la mucosa. ¿Sí o no? Entonces aquí tengo. Sería afuera, aquí sería adentro. ¿Listo? Está la mucosa, y acá tengo mis células. ¿Bien? ¿Qué tengo encima de las células? Nada. ¿Qué está hablando una célula además de la membrana que por encima? La matriz. La matriz extracelular.
Y encima, ¿qué tenemos? Protegiendo ese epitelio del intestino. Y capa de Amilogastro, no. ¿Qué tenemos? Moco. ¿Listo? ¿Y qué es el moco? ¿De qué está compuesto el moco? mucina. ¿De qué está compuesto el moco? Agua, carbohidratos, listo, proteínas. ¿Qué proteínas? Anticuerpos, inmunoglobulinas A, ¿sí o no? Digamos que proteína muy famosa del moco. Mucina. Damos dos. No, es que una proteína que está altamente glicosida. Esa alta glicosida de esas proteínas hace que absorban agua y al absorber agua, eso se vuelve una sustancia que es gelatinosa, que aumenta en viscosidad. ¿Y por qué tenemos parte que para protegernos? Así vamos todos, ¿cierto? Bien. Y ahora tengo arameo. Bien. Llega la arameo. Vamos a quedar rojo, que es más, todo rojo, ¿no? Llega la arameo. ¿Cuál es el codo? El codo que lo marco, que es la rodilla. Entonces, llega la arameo. Bien. Pero yo estoy protegido. Porque yo tengo acá mi moco y tengo mi matriz cerebral. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el arameo para llegar aquí? ¿Y qué hará? ¿Cómo? Degradar el moco. Eso es lo segundo. ¿Qué es lo primero? Tengo que adherir, no. Lo primero, adherencia. ¿Cómo me adhiero? Eso es moco, proteína altamente glicosida. ¿Cómo me adhiero? ¿Cómo? Pues es que sé que el moco, como era altamente glicosado, traía mucha agua. Pero agua glicosada. ¿Cómo me adhiero? ¿Cómo me adhiero? Que yo soy una pero por ejemplo, yo soy el intestino y yo me quedo adherido a la ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si no me adhiero, sí o no, me tengo que adherir. ¿Cómo hago para pegar? Esto tiene mano. Puede ser proteínas adhesivas. ¿Viste? Puede ser. ¿Cómo se llaman las proteínas que tienen los azúcares? ¿Cómo? Lectinas, ¿sí o no? Entonces tengo ¿qué? Tengo proteínas lectinas, una muy famosa que se llama la GalNAc, ¿sí o no? La GalNAc. Y esta GalNAc se va a unir a ese moco. Entonces lo mismo que tenemos para protegernos, ya lo hackeó la biología, ¿listo? Para que el parásito se pegue a eso. Y no solamente lo hacen los parásitos, también lo hacen las bacterias, lo hacen los hongos. ¿Listo? Eso es un truco ya muy viejo. No, lo hacía el COVID, o sea. Entonces tengo que la lectina que se une al moco, pero no puedo pasar. ¿Por qué? Porque el moco no me va a dejar pasar. Y yo quiero pasar porque esta proteína, este parásito, perdón, en tamaño estadística, se consideró por mucho tiempo una de las células más fagocíticas que existen. ¿Listo? Esa célula quiere fagocitar lo que se le atraviesa. Ya quieres comer, pero el moco no la deja bajar. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? Degrado el moco. ¿Listo? Degradación. ¿Cómo degrado ese moco? Con enzimas. ¿Qué tipo de enzimas? ¿Qué es el moco? Lipoproteínas. ¿Cómo degrado una proteína? Con una proteasa. ¿Cómo degrado? Con proteasa. Ustedes lo saben todo. O sea, aquí repitiendo lo que ya saben. ¿Qué es proteasa? Proteasas de entaminado histolítico. Generalmente, cisteína-proteasas. ¿Qué es una cisteína-proteasa? Antimucolítico. ¿Cómo? Antimucolítico. Que uno generalmente ve una cisteína-proteasas que cortan la cisteína.
Por lo pregunto, realmente no, pero eso no es verdad. La cisteína proteasa es porque usa la cisteína para cortar. ¿Listo? ¿Cuál es el radical del aminoácido cisteína? El azúcar. ¿Cuál? El azúcar. El azúcar. El azúcar. El azufre, ¿sí o no? Un sulfidilo. SH. Bien, muy bien. ¿Sí o no? El SH es el radical de la cisteína, que es fácilmente activable y me ayuda para cortar. Entonces, una cisteína proteasa, esto es una serina para cortar. Una serina proteasa, ¿qué usará para cortar? Una serina. Pero tengo proteasa de intermedia histolítica, yo creo que es la P5. Una exactamente la P5. Entonces, tengo la proteasa de cisteína de intermedia histolítica, que una vez se pega al moco, es capaz de ¿qué? De degradar. Me degrada el moco y paso a la matriz. ¿Y de qué saco pues la matriz celular? Lípidos. De más azúcar, ¿sí o no? De más proteína glicosilada. Pero ya tengo el truco. ¿Qué sigo haciendo? Sigo cortando la matriz celular y sigo avanzando. Entonces ya tengo la nueva que va a ser capaz. Tengo que voy a romper acá la matriz, voy a romper el moco y ya tengo aquí esta nueva como es roja del mar que van a tener que generar este daño. Pero ¿qué pasa? Ellas siguen con las cisteína proteasas que van a seguir degradando proteínas y además tiene otras factores de virulencia como por ejemplo ameoporos. Los ameoporos son proteínas pequeñas que son básicamente hélices alfa. ¿Recuerdan las hélices alfa en las proteínas? Figuración secundaria de proteínas. Las hélices alfa que se meten en las membranas, ¿listo? Y hacen como huequitos. Ya se agrupan en la membrana como lo hacen con preparación de membranas. ¿Listo? Se unen a las membranas, hace huequitos y es como una puñalada molecular. Que ya con la célula. ¿Y qué pasa si yo apuñalo una célula de estas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa célula? Si usted le aquí una puñalada, ¿qué va a resultar? ¿Qué va a pasar? Se empieza a dañar esto acá. Entonces, mira, ya rompió el moco, ya pasó la matriz celular. Además, con las proteasas, con los ameoporos, terminó de matar los colonocitos. Ya no empiezo acá. Sino ya estoy a dónde? En la morfona. Pero esas células se quedan quietas, ustedes creen. Porque los enterocitos son súper sapos. Los colonocitos son súper sapos. Y no son parásitos. Pero ellos, primero que todo, pueden eventos de apoptosis, es decir, empiezan a morir solos. Y segundo, son muy sapos y empiezan a producir interleucina 8. Esto que es quimiotáxico. Bueno, ¿qué va a hacer esa interleucina 8? Va a producir la Llama migración. polimorfo nuclear neutrófilo. ¿Sí o no? Llama neutrófilo, polimorfos nucleares, ¿listo? Y llama estos neutrófilos que van a venir aquí a enfrentarse contra mi amigo, la enfermedad histolítica, que ya como ha comido más, un poquito más grande. Y la va a hacer más roja, porque es más mala todavía. Entonces va a ir aquí la encameo y se va a enfrentar. Pero ¿qué pasa? Que el enfrentamiento de un organismo de este, que tiene 8000 genes, muchos que son factores de virulencia, contra un polimorfo, es una pelea seria. Es más, se ha calculado que una encameo es capaz de matar hasta 3000 neutrófilos. Acá está. ¿Esto lo hacen todas las encameas? No. Hay unos que son más violentos que otros. ¿Listo? Hay personas que tienen enfermedad histolítica y son asintomáticas. Hay otras que les puede pasar eso. Bien.
Entonces llega la entameba, llega el polimorfo nuclear neutrófilo, y cómo generalmente se define el polimorfo nuclear neutrófilo de un organismo. Con fagocitosis, ya que dije que la cara acaba de fagocitar. Tendrá a producir sobre todo ROS. ¿Qué es ROS? Especie de reactores, sí, pero ¿Cuáles tenemos? Tenemos sobre todo, qué sé yo, el superóxido y óxido de el hidrógeno. óxido de hidrógeno. ¿Cierto? Estos dos que van a venir acá a matar a la enfermera. Y además va a ver a que el está como caliente. Entonces va a ver a producir, qué sé yo, TNF alfa, pero ustedes ya lo saben. ¿Y quién va a caer también aquí? También va a caer. Bien. Bien. Un macrófago. Entonces no va a caer el macrófago también. Este man no va a ser capaz solo con esa mea. Entonces cae el macrófago, tenemos el polimorfo que produce dos y tenemos a la entameba que es capaz de producir peroxidasa. ¿Qué hacen las peroxidasas? Van a anular este roce. Coge el polimorfo que produce un montón de peroxidasas, pero la ameba es capaz de activarlo con las un montón de roce y la entameba con la peroxidasa es capaz de detoxificar ese roce y no le pasa nada. Bien. Llega el polimorfo, llega el macrófago, el macrófago está como las peleas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como no soy capaz con la especie de reactivas del oxígeno, vamos a hacer óxido nítrico. ¿Listo? Va a hacer óxido nítrico para gastar a este. ¿Por qué? Porque si yo hago óxido nítrico, yo tengo óxido nítrico. ¿Listo? Y lo junto con el iodo superóxido, voy a tener esa molécula que, ¿cómo se llama? Se la pego de tarea. Nitrato. Voy a ver esa molécula. Pero esa molécula, ¿cómo se llama? Que es un carboxilo nítrico con el iodo superóxido, es una molécula muy tóxica, que es capaz de degradar proteínas, ácidos grasos, ácidos nucleicos. Si se forma esto, la ameba ya tengo que. ¿Cómo? El ion peroxidina. Este es un veneno. Y el descarga esto y se muere todos en combo. ¿Sí o no? Así tipo el volar, ¿no? Y morimos todos. Listo. Esto es un veneno, pero tengo que matar esto. Pero entonces, ¿qué hace cuál es el precursor del óxido nítrico? La L-arginina. No, que yo tengo. Que la L-arginina es el precursor del óxido nítrico. Yo necesito cortar esa L-arginina. Entonces, ¿yo qué hago? Yo soy la ameba, tengo una quinasa. Y suelto la quinasa, y la quinasa va a convertir esa L-arginina en ornitina, y no va a poder haber L-arginasa para hacer óxido nítrico. Y ya por ese lado, también la anulé. Entonces ya tengo anulado todo. Está muy avanzado el procedimiento. Además tiene otras enzimas, como por ejemplo la COX, que me va a producir prostaglandina E2, que esa prostaglandina E2 me va a venir aquí a regular la producción de TNF alfa y de otras citoquinas en el macrófago. ¿Listo? Y termino de desactivarlo. ¿Sí vamos bien? Entonces, obviamente eso no es solamente un solo macrófago, un solo polimorfo, ni una sola entameba, son muchas. Pero en este bonche mucha gente va a morir. ¿Sí o qué? Y mientras eso se va aquí degradando con todo esto, empieza a haber una degradación de la submucosa. Por ese bonche tan bravo, entre la entameba y entre los gases verdaderos que se están defendiendo.
Muchas veces gana la alta meva, muchas veces gana el sistema inmune, sin embargo va a ser de la aquí por debajo. ¿Qué es lo grave? Que si la meva continúa, él hace mis cosas, yo por aquí abajo que tengo. Voy a tener unos capilares, capilares venosos y capilares arteriales. ¿Listo? Yo voy a tener estos capilares, por la célula no le gusta el oxígeno, ¿sí o no? Que es anaerobio. Y ahí se propone para un capilar venoso. ¿Cuál? Si la invasión se continúa, eso se está grabando. El paciente ya, ahora está grave. ¿Dónde estamos? En el colon ascendente. Y ya esta cepa roja muy mal, entró a las mucosas, está aquí ubicada, está generando todo el daño, y ya pasó inclusive por debajo de la mucosa, ya está aquí en estos capilares venosos, donde drena el ascendente. ¿Dónde drena? Moviendo gastro, ¿sí o no? Felipe Alejandro, antes no, ¿dónde drena el ascendente? Se drena en la mesentérica superior. ¿Listo? Que terminamos de Alejandro, termina la puerta. Drena en la mesentérica superior. Ustedes están viendo esto ya, ¿no? No me hagan preocuparme. No me hagan preocuparme, muchachos. Ustedes son mis médicos de mañana. Eso es para atender a mí. Ya les puedo dar entonces, ¿dónde drena? En la mesentérica superior. ¿Dónde drena la mesentérica superior? Forma la porta. ¿Dónde llega la porta? Al hígado. ¿Cuál es la complicación extraintestinal más común de la ameba histórica? ¿Cómo? Hepatitis. Absceso hepático familiar. Absceso. No tiene toda la lógica del mundo, no. Si yo estoy aquí, llego por acá, llego aquí, estoy acá, llego a la ventrícula superior, llego a la porta, llego al hígado, ¿cuál es la complicación más común? Es hepático familiar. Todo eso sería el tratamiento. ¿Cómo? Absceso hepático familiar. Absceso hepático familiar. Chicos, ¿eso queda claro? Pero la solución que cada vez que el profesor como que acentúa mucho algo, como que va a caer en el pasado. Depende de la cepa, depende del sistema inmune. Bueno, sigamos. Antes de, si yo rompí esto acá, listo, si yo rompí esto, si yo rompí la monocapa, que me está tapando eso ahí, listo, voy a tener una producción de ¿qué? De interleuquina 17. Y voy a tener también salida de unos iones, ¿de cuáles? De cloro. Listo, si ¿para qué pasa sale cloro? ¿Qué sale además del cloro? Sale agua. ¿Listo? Entonces, esto aumenta la inflamación. Aumenta la inflamación. Aumenta la inflamación. ¿Listo? Tengo una inflamación, sale cloro porque se rompió esto, sale agua. ¿Qué pasa si sale agua? ¿Cómo? Diarrea. ¿Listo? Pero como es un intestino grueso, el intestino grueso tiene un volumen de agua, el intestino delgado,
y además hay más heces formes, tengo una diarrea que la diarrea es más como una plaza. ¿No? ¿Qué es una plaza? También la han visto afuera, ¿no? Listo, no tengo que explicar qué es una plaza. Esa diarrea del intestino grueso, listo, que son heces que ya sacan formes, pero salen más líquidas, pero que sean muy voluminosas. Esa es la diarrea, y en algunos casos, si el daño es hasta acá, ¿qué cola tenía ese popó? ¿Cómo? Sangre, ¿sí o no? En todo el sentido del mundo. Sale sangre, porque es una diarrea que puede tener sangre, que tiene abundante moco. ¿Por qué? Porque las células que producen el moco, ¿cómo se llaman? Las células caliciformes de otra manera que producen el moco, también van a trabajar a producir más moco para defenderse. Entonces tengo una materia fecal que tiene sangre, que tiene moco, o sea, que tiene una apariencia tipo plaza la materia fecal. ¿Cómo se llama ese tipo de deposición? Exactamente, disentería. ¿Listo? ¿Vamos a ir todos claros con eso? ¿Alguna pregunta, chicos? Tú tienes muchas preguntas. Tú me prometes mañana que estar aquí adelante. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? No te entiendo. Heidi. Heidi. Mándate dentro adelante. Sí. Forma sexual. Mira, se ha reportado en pacientes inmunosuprimidos abscesos en el glande. ¿Listo? Pero pacientes inmunosuprimidos. Bien. No voy a juzgar a nadie. Bueno. Listo. Ya. Entonces, chicos, vamos a repetirlo. Lo que acabamos de ver acá, vamos a repetirlo rápidamente. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto esto, un quiste extranucleado, una meva metaquística, otro trofozoitos. Check, ya no lo sabemos. Replicación por visión binaria, check. Listo. Bueno, dale, vamos a listo. Pregunta control. ¿Cuál es el mecanismo de infección del ameba histolítico? ¿Qué es un mecanismo de infección? ¿Cómo? El mecanismo de infección es el inóculo de entrada, la forma de entrada. Nos dijo la profe Gisela. Hay tres cosas, listo. La fuente. Ajá. Y de la vía. Entonces, ¿todos escucharon a Alejandro? ¿Qué es un mecanismo de infección? Heidi, ¿qué es un mecanismo de infección? ¿No escuchaste a Alejandro? ¿No? ¿Pero escuchaste a Gisela? Sí. ¿No viniste? No venir a la primera clase, esa es la que falta. Bueno, ¿quién le dice a Heidi que es un mecanismo de infección? Felipe. Fuente de infección, forma extraída del parásito con el que se infecta y la vía de infección. O sea, forma, fuente y vía. Listo. Entonces, Heidi, te pregunto yo, ¿cuál es el mecanismo de infección de enfermedad histolítica? La forma del quiste. La materia fecal, pues, o sea, entonces la fuente puede ser más bien como aguas y alimentos contaminados con materia fecal, ¿sí o no? ¿Y cuál es la vía? ¿Cuál es la vía? Oral. Entonces, hazme por favor la frasecita. ¿Cómo sería el mecanismo de infección de enfermedad histolítica? ¿Cuál sería?
¿Quieres venir aquí a usar el micrófono? Alguien, por favor, que me diga, si no aquí paramos, ¿cuál es el mecanismo de infección del entameaba histolítica? Completo. Dale, Felipe. Es el consumo de alimentos bajo contaminados y separados de enfermedades histolíticas. De 5. Listo, ese es el mecanismo de infección del entameaba histolítica. Bueno, patogenia. ¿Qué tiene que pasar primero? Ya vimos esto, la adherencia. ¿Listo? ¿Cómo? Con la leptina galactosa. ¿Dónde se une? A residuos de galactosa o en galactosamina. ¿Que dónde está? En el moco, en la mucina. ¿Listo? Esto ya lo vimos. El quiste, el trofozoito, la capa de moco, ahí se pegó. ¿Bien? Bueno, ya hemos visto eso, ¿cierto? Perdón, aquí. Que quedan del parásito que se unen a glicoproteínas en la mucina. Bien, adherencia. ¿Qué sigue después de la adherencia? La reducción o la disminución de la mucosa. La capa de mucina en el epitelio del colon es cortada, ¿por qué? Por la cisteína-proteasa del entameaba histolítica. Me suena que es la AP5, pero busquen. No me acuerdo bien. ¿Listo? AP5. Que promueve la producción y secreción de mucina. ¿Listo? Además también, ¿qué tengo? No tengo solamente esas cisteína-proteasas, también tengo enzimas que me cortan azúcares. ¿Como cuáles? Glucosidasas, manosidasas, galactosidasas, glucosidasas, silosidasas, glucosidasas. Entonces llega la ameba, tiene además los amebaporos, que vemos los amebaporos, que me van a generar rupturas en esas células y me las va a terminar matando. ¿Listo? Entonces tengo que cargar a unirme, el amebaporo, ¿listo? Y la cisteína-proteasa. ¿Qué me falta por decir? Nada. A la cisteína-proteasa también degrada, ¿listo? También degrada inmunoglobulinada que va a estar presente en ese moco. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Proteínas. ¿Qué es una proteasa? Corta proteínas. Otra cosa que me olvidó decir, ¿listo? El GAL-GAL-NAC inhibe la formación del complejo de ataque a membranas. ¿Listo? Él tiene un dominio muy parecido a CD59. Entonces es capaz, es que es, pues les dije, es muy mala. Esta ameba es muy mala. ¿Listo? Entonces ese GAL-GAL-NAC tiene un dominio que le ayuda a evitar que se forme el complejo de ataque a membranas. Entonces no la puedo matar con eso. Bien. Y esto es básicamente lo que les estaba contando. Listo, entonces tengo acá la entrada, bien, que se va a producir la interleuquina 8 que va a reclutar a los polimorfos y después a los macrófagos. Se va a entender con ROS, pero tengo las piredoxinas que me van a ayudar a cortar ese ROS. Se va a intentar defender con ácido nítrico, pero tengo la arginasa que me agrada esta arginina. Listo, además tengo la producción de prostaglandinas que me ayuda a regular la producción de PNF alfa y de otras cosas. Tengo todo un mecanismo molecular para defenderme del sistema inmune humano. Es una célula que está especializada en ese tipo de daño. Bueno, esto aquí, les conté lo otro, no tiene sentido esta pregunta. Listo, pues les voy a contar. Entonces, en las especies de entameaba que hay, que son muy parecidas a la entameaba histolítica, que son la dispar y la moscosis. Como les dije, en microscopía es imposible definir cuál es cuál, por eso se reportan las tres. En algunos casos, los microscopistas que tienen más experiencia, los microbiólogos que tienen más experiencia, son capaces de decir que una de esas amebas puede haber fagocitado un eritrocito. Eso se ve más fácil en tinción, pero nosotros teníamos una señora que se jubiló hace un mes y decía que era capaz, pues, y verdad que era muy tesa, pues, de ver que un trombozoito tenía dentro un eritrocito. Cuando eso sucede, decimos directamente que la entameaba es una entameaba histolítica. Pero es un hallazgo muy poco común. O sea, muy poco común, no es tan común como pensamos. Y si se ve, el microscopista no sabe distinguir, a menos de que haga una tinción. Porque en la tinción yo puedo ver claramente el eritrocito tincionado
dentro de la ameba, ¿cierto? Pero después raro que llegue a ser una tinción. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque generalmente ustedes van a encontrar reportes cuando se piden un coprológico a un paciente que les va a llegar, se observa entamebas, histolítica, dispar, Moskowski, o se encuentran trombocitos del complejo entameba. Listo, y ustedes ya saben que como la entameba histolítica es así, de mala, listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar tratamiento. ¿Es común esto? No es tan común que suceda esto. Generalmente el 90% de los casos de entameba son asintomáticos. ¿Listo? Y de los sintomáticos, solamente el 1% se puede llegar a complicar de esta manera. Bien, aquí no es tan común que suceda. Pero si tengo 50 millones de casos al año, ¿cuánto es el 1%? Ahí están 500.000 muertos al año. ¿Sí o no? Que se puede complicar por eso. Bueno, yo les pregunto, ¿es común encontrar eritrocitos dentro del entameba histolítica? No. Les dije, la capsulita son para yo acordarme que tengo que contarles a ustedes. Bueno, como les decía, entonces, generalmente es asintomática en un 90%, portadores sanos, no hay invasión de la mucosa, bien, no causa disentería en un 9%, puede haber diarrea, flatulencia, dolor abdominal. Y ya 1% ya hay disentería. Es que si ya yo tengo sangre en la materia fecal, ¿qué me está diciendo? Que ya hay invasión. ¿Listo? Y si hay invasión, hay riesgo de que haya un evento extraintestinal. ¿Listo? ¿Cuál es la complicación más común? Es intestinal de entameba. ¿Listo? ¿Por qué hay tenesmo? Mira que el mecanismo del tenesmo no está bien definido. ¿Listo? Lo que se cree es que cuando pasa eso que les mostré aquí, hay una inflamación. Hay una inflamación del colon. ¿Listo? Y esa inflamación del colon puede que mande la señal de que el colon está lleno y hay que evacuar. ¿Listo? Porque hay una distensión por esa inflamación. Sin embargo, claro, no evacuas. Todos sabemos que es tenesmo, ¿cierto? Tenesmo es esa sensación de ir al baño y que evacuas y seguís como si no hubieras evacuado. ¿Listo? El tenesmo puede causar dolor en los pacientes. Pero el mecanismo como tal no está del todo bien definido. Eso es lo que se hipotetiza del tenesmo. ¿Listo? Entonces puedo tener tenesmo y puedo tener pujo. ¿Qué es pujo? Pujo es hacer mucha fuerza para poder hacer la deposición. ¿Listo? A mí me encanta hablar de eso porque yo los miro a ustedes y ustedes me miran como si no posean. Es increíble. ¿Listo? Disentería del 1%. Claro, si ya tengo disentería, tengo sangre en la materia fecal. Y si tengo sangre, tengo esta invasión. Eso sería como si un paciente tiene disentería, ¿es complicado o no es complicado? Claro, estas cosas ya están reando, ¿sí o no? ¿Y eso de qué depende? Depende del inóculo, depende de la cepa y depende también del estado nutricional e inmune del paciente. Esto no solamente depende de una cosa multifactorial. Bueno, entonces, cuando se hacen los estudios histológicos, listo, tenemos una cosa que se llama la úlcera del botón de camisa. Y la úlcera del botón de camisa es que si vemos acá, estamos viendo el epitelio colónico, aquí estamos viendo los colonocitos, aquí sería por donde sería esta invasión, listo. ¿Y todo esto qué es? Es esa respuesta inmune exacerbada que está generando todo este daño acá. Listo, es ese bonche entre la ameba y el sistema inmune de nosotros que genera esta estructura llamada úlcera del botón de camisa, que es que si yo la veo por encima veo un huequito así, pero por debajo está todo el daño. ¿Listo? Si eso se complica, inclusive en algunos casos puedo tener que perforaciones intestinales. ¿Y qué pasa si perforo el intestino? ¿Qué voy a tener? ¿Qué? Una peritonitis. ¿Listo? También podría llegar a pasar. No es tan común en el tamaño, pero puede llegar a pasar. Bien, o sea, puede llegar a penetrar. O sea, si no llega a un capilar, puede llegar a, qué sé yo, a muscularis, a serosa y romper el todo. ¿Listo? Bueno. ¿La más común cuál es? Absceso hepático familiar. ¿Listo? Sin embargo, en algunos casos puede presentar amibiasis pleuropulmonar, pulmonar, cutánea, cardíaca, cerebral. ¿Listo? Acá tenemos algunos casos bastante complicados, una invasión completa aquí en la región perianal, aquí en la región vaginal,
Acá vemos en el glande y aquí vemos cómo se vería el corte, un hígado con ácidos hepáticos. ¿Listo? ¿Esto es común en qué? ¿Esto es común? No. ¿Dónde vemos eso? En pacientes inmunosuprimidos, con problemas del sistema inmune. Eso es lo normal. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es, ya les digo, hice la de los diagnósticos, no, coprológico directo y también por concentración. Y se puede hacer, o se debe hacer más bien, de forma seriada. ¿Qué es de forma seriada, chicos? Seriada así. ¿Cómo? Seguidas, del mismo día, en diferentes días. ¿Listo? Entonces, ustedes todos los días poposean lo mismo. Yo no. De lo que poposeamos, que alrededor suelen ser un adulto, según cálculos, entre 250 a 300 gramos. ¿Listo? Lo que poposeamos, de eso cogemos un pedacito. De 200 gramos cogemos un pedacito. Y de ese pedacito de materia fecal que metemos en el carrito, cogemos 2 miligramos. O sea, de 200.000 miligramos, cogemos 2 miligramos. Y eso es lo que ahí vamos a buscar. Claramente tiene poca probabilidad de éxito, porque el peristaltismo mezcla la materia fecal, eso no queda 100% bien mezclado, está bien distribuido, y todos los días poposeamos diferentes. Entonces lo que hacemos es que en 3 días diferentes, ojalá lunes, miércoles y viernes, o así, un día por medio, cogemos 3 muestras distintas y aumentamos la posibilidad de encontrar los quistes o las formas. ¿Listo? Aumentamos la sensibilidad de la prueba. Con un solo coprológico hay alrededor de un 40% de sensibilidad. Si lo repito, hasta 8 veces puedo llegar a por ejemplo un 90% de sensibilidad. Pero ¿quién va a hacer 8 veces un coprológico? Con 3 ya subo al 80%. ¿Listo? Para hacer solamente 3 coprológicos ya tengo un 80% de sensibilidad. Ya puedo ver mejor eso. ¿Cómo lo reporto? Presencia de trofozoitos, hematófago, dentameba histolítica. Si veo el trofozoito hematófago, ¿esto es común? No. ¿Cómo lo reporto más comúnmente? Presencia de quistes y trofozoitos, dentameba histolítica, Disparnoskoski. Cuando es negativo, y tengo sospecha, listo, hago una colonoscopia, bien, o una rectosigmoscopia, listo, con una biopsia de trofozoitos, que por la biopsia puedo ver los trofozoitos. ¿Por qué me río de esto? Porque como le tomaron fotos a la positiva, respondieron una cosa que la colonoscopia daba negativa. Ese es el problema de tomar fotos a la positiva. Lo que yo decía era que si es negativo y tengo sospecha, voy a hacer una colonoscopia. ¿Listo? Bueno. El acceso hepático familiar. Si ustedes tienen un viejito, van a... Hola. Y se puede encontrar trombocitos y ustedes dice ahora que el trombocito necesita alimentarse porque no tiene condiciones para... ¿Cómo te llamas? Francisco, una excelente pregunta. ¿Y si tiene diarrea? Pero ese trombocito de materia fecal no va a ser a infectar. No, no es infectante. No es infectante. O sea, pregunta Francisco que el trombocito no debería salir, ¿cierto? Porque lo que sale es el quiste. Pero si tiene diarrea, obviamente va a aumentar el peristaltismo, entonces va a tener trofozoitos y quistes. ¿Listo? No se alcanzó a formar el quiste. Salieron trofozoitos y quistes. Ese trofozoito no es infectante. ¿Listo? El trofozoito no tiene la capacidad de aguantar ni en el ambiente, y si me lo comiera, no sería capaz de aguantar en el ambiente del estómago. ¿Listo? Dime, Felipe. Se puede también hacer con anticuerpos, monoglobulinas A, que también se pueden hacer para detectar, pero en nuestro medio es poco común. ¿Listo? Entonces, como les decía, esto no. ¿Listo? Si tomamos la foto acá, la embarramos, pero la foto es esta. No se debe hacer punción. Antes se hacía punción lumbar, pero punción se hacía punción en el hígado. ¿Listo? ¿Qué pasa con esa punción? Eso se agravaba más el paciente. Por eso ya no se recomienda. ¿Qué se hace? Se hacen ayudas diagnósticas. ¿Listo? Puedo hacer imagenología, en la cual puedo ver los accesos hepáticos, voy a hacer pruebas de función hepática, proteína C reactiva, ¿listo? Fosfatasa alcalina, transaminasa. Además también puedo hacer un hemograma que me ayude, veo un aumento de los leucocitos, veo que está pasando algo. Y si veo esto en el TAC,
y veo estos quistes grandes y no tan numerosos, porque también puede haber unos abscesos piógenos, listo, yo digo, puede ser entameo. Y si encima de toda la historia clínica el paciente anteriormente tuvo diarrea, digamos, diarrea con disentería, puede ser que entonces haya tenido entameo. Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque es que para que lleguemos a esto tuvo que ser meses después de que pasara esto. Y generalmente los pacientes que tienen absceso familiar ya no se les encuentra entameo en la materia fecal. ¿Listo? De pronto se trató con un antiparasitario luminal más no tisular. Entonces el luminal eliminó todo lo que está en el intestino, pero no eliminó lo que estaba en el tejido. Entonces eso suele presentarse meses después y ya muchas veces los pacientes ni que hacen entameo. Pero ella se quedó ahí, llegó al hígado y ahí poquito a poco con su nadito de perro y me le daño. Listo. Dime. No, solo en el hipocondrio derecho hay desarrollo de una megalia, mucho dolor y la sospecha. Mira la historia clínica y ves que el paciente ya tuvo una diarrea con disentería, listo, hace unos meses, estoy ya 40 años, voy a por este lado, listo. Chicos, para terminar el entameo, vamos entonces a ver unas fotitos de cómo se ve la vida real. Así la veríamos en el microscopio, así se ve en la vida real. Listo, una microscopía electrónica de barrido. Y acá vemos cómo se mueve. Listo, vemos el pseudópodo, ese sería el pseudópodo, hacia donde tira el pseudópodo, que pseudo es de falso y podo es de pie, falso pie. Listo, donde tira el pseudópodo, allá es donde se mueve la mano. Y les traigo esto, eso es un cabello humano. Eso es un cabello humano. El cabello humano tiene un tamaño nominal en diámetro alrededor de 100 milímetros. Y si usted quita un pelo, lo mira así contra la luz, en ese pelo le podrían caber fácilmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 quistes, que usted no lo va a ver, porque encima son incoloros. Listo, recuerden que las proteínas, los ácidos nucleicos, las grasas, generalmente no tienen color. Usted no va a ver eso. Si usted se va a comer el manguito, se va a comer la empanada, pero se va a comer una cosa así y ahí están los quistes, usted no los va a ver. No se va a dar cuenta. Y por eso que todo el tiempo estamos comiendo poco. Y esto sigue existiendo y sigue comiendo con nosotros. Porque esa trámite es sumamente eficiente. Pregunta control. ¿Cuál de las siguientes amebas es comensal? ¿Qué es comensal? ¿Cuál es comensal de esas entonces? ¿Dispar es comensal? ¿No es comensal? ¿Harmony es comensal? ¿Coli es comensal? Endolino, esa es la cara. Yo no la he dicho nada, porque tenemos que saber. Yo no, esa es la cara. No he dicho nada, hermano. Endolimana es comensal. Yo les digo, ¿cuál es la única ameba intestinal patógena? Coli. Histolítica, ¿sí o no? ¿Esas serán comensales entonces? Todas estas son comensales. ¿Por qué es importante estudiar las comensales? Les pregunto. Tú, Francisco. Eso, lo que decía la compañera un día que decía María, que decía Francisco. ¿Listo? Tenemos que estudiar estas porque son indicadores de la contaminación de la materia fecal en las personas. Entonces yo tengo un paciente que tiene una ameba de estas que no le va a causar patología porque es comensal. Listo, eso a mí que me está diciendo como facultativo que las prácticas higiénicas de esa paciente o ese paciente están fallando. ¿Por qué? Porque están comiendo poco. Listo, la presencia de estas que no son malas, pero no van a generar daño como tal, van a generar esta invasión como tal. Listo, es indicador de la calidad de la higiene de las personas. Bien. Acá las tenemos. Entonces tenemos el Tameva Hispal Moscoski, que es
indiferenciable morfológicamente de entamoeba histolítica. El quiste tiene un tamaño de hasta 15 micras, entamoeba coli, no confundir con Escherichia coli. ¿Sí? Cuando la corto, queda entamoeba coli, E. coli, Escherichia coli, E. coli. Listo, entamoeba coli es más grande, tiene muchos más núcleos adentro, puede tener inclusive hasta 16 núcleos adentro. Yo tengo 16 núcleos adentro, eso después se divide, me puede hasta 32 trofozoides. Yo no. Esto es muy eficiente en infección, pero no genera pues, daño. Tengo entamoeba harmani, tengo endolimax nana, tengo iolameba bushi. Estas son las amebas que son comensales. Esto las estudiamos porque son importantes para el indicado de la higiene de los pacientes. ¿Listo? Cuando yo digo, hablo de higiene de los pacientes, los pacientes sean cochinos o con eso. ¿Listo? Ustedes tampoco son cochinos y también todo el tiempo se está comiendo un poco. Lo que pasa es que es diferente si yo vivo en Medellín y yo abro la llave y tengo agua potable y paseo el baño, ¿listo? Esa no es la realidad de la mayoría de las personas. ¿Listo? Somos una minoría en el país. ¿Cómo es el ciclo de vida? Es muy parecido. El hábitat es el mismo, el hábitat es el intestino grueso. Se divide por replicación o por visión binaria igual. El hábitat es el intestino grueso y me contamino ¿con qué? Con el quiste. ¿Listo? Con el quiste que puede estar en algunos casos como el entamoeba harmani, dispari moscoski, un quiste tetranucleado, o en el caso del entamoeba coli, un quiste con múltiples núcleos, o en el caso de endolimax nana y entamoeba bushi, unos quistes con un solo núcleo. ¿Listo? ¿Son tan importantes como entamoeba histolítica? No. ¿Por qué? Porque no son patógenas. Bueno, preguntaba Alejandro ahorita con respecto a la microbiota. Entonces, los profesores Gisela, que la dieron el viernes, Juan Fernando, que lo van a tener pasado el jueves, y yo sacamos un artículo hace unos años en el cual vimos cómo, por ejemplo, entamoeba coli y endolimax nana tenían un efecto en el número de ciertas especies de bacterias como Prevotella y Akkermansia. Entonces, ¿qué me quiere decir a mí? Que las comensales, aunque no me estén generando patología, pueden tener un efecto como tal en la distribución de la microbiota. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿quieren descansar? Sí. ¿Están muy cansados ahí sentados? Sí. Bueno, vamos a descansar 5 minutos.